En el mundo del comercio internacional, cada detalle cuenta, desde el transporte, el seguro, hasta quién se hace cargo de aduanas. ¿Y cómo se organiza todos estos aspectos sin confusión? Con los Incoterms. En este video aprenderás qué significan, cómo se clasifican y qué responsabilidades establece cada uno. Si haces negocios, este conocimiento es clave para evitar errores y proteger tus intereses. Comencemos. Los Incoterms o International Commercial Terms son reglas creadas por la Cámara de Comercio Internacional. Su objetivo es definir con claridad las responsabilidades entre el vendedor y el comprador en una operación internacional. Específicamente indican quién paga el transporte, quién contrata el seguro, quién se encarga de exportar o importar y, lo más importante, en qué punto cambia el riesgo de pérdida o daño de la mercancía. Desde su creación en 1936, los Incoterms han evolucionado y la versión más actual es la de 2020, compuesta por 11 términos que se dividen en dos grupos: 7 Incoterms multimodales, es decir, que aplican a cualquier medio de transporte, y 4 Incoterms marítimos, que solo aplican cuando se usa transporte por barco. Los Incoterms terrestres se refieren a los términos que se aplican específicamente a la entrega de mercancías por tierra. Al utilizar Incoterms, las partes pueden asegurarse de que entienden sus responsabilidades y obligaciones en el proceso de entrega. El primero es EXW, ex-works, en fábrica. Es donde el vendedor solo tiene la obligación de dejar lista la mercancía en su lugar de origen, como una fábrica o un almacén. Desde este punto, el comprador se encarga de todo lo demás: transporte, carga, trámites de exportación e importación, seguros e incluso riesgos. Es el Incoterms donde el vendedor asume la menor responsabilidad. El siguiente es FCA, Free Carrier, libre transportista. Es aquel donde el vendedor entrega la mercancía al transportista indicado por el comprador, ya sea en sus instalaciones o en algún otro lugar acordado. Además, realiza los trámites de exportación, donde a partir de este momento el comprador asume los costos y el seguro de los riesgos posteriores. Es un término flexible y más equilibrado que un XW. Continuando con el CPT, Carriage Paying to, transporte pagado hasta, es donde el vendedor paga el transporte principal hasta el destino acordado. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador una vez que la mercancía se entrega al primer transportista. Esto significa que pagar el transporte no equivale a asumir el riesgo. Es muy útil en operaciones con más de un medio de transporte. El siguiente es un SIP, Carriage and Insurance Paying to, transporte y seguro pagado hasta. Es similar a un CPT, pero con una diferencia clave: el vendedor debe contratar un seguro mínimo que cubra las mercancías hasta el punto de destino. Aunque el vendedor paga el seguro, el riesgo sigue pasando al comprador desde que la mercancía se entrega a un transportista. Este es útil siempre y cuando el comprador desea cierta protección, pero no quiere gestionar el seguro. Continuamos con un DAP, Delivered and Place, entregado en lugar. En este, el vendedor asume casi todos los costos y riesgos, llevando la mercancía hasta el lugar en el país del comprador. No es responsable de descargarlo ni de pagar impuestos de importación. El comprador se encarga únicamente de esos trámites finales. Este Incoterm facilita mucho la operación para el comprador. Continuamos con un DPU, Delivered and Placed Unloaded, entregado en lugar y descargado. En este Incoterm, el vendedor no solo se encarga de entregar la mercancía en el punto acordado del país, sino que también se encarga de descargarla. El comprador
solo tiene que encargarse de la importación y los impuestos. Este Incoterm es el único que incluye la descarga como obligación del vendedor. Para finalizar, un DDP, Delivery Duty Paid, entregado con derechos pagados. Es el Incoterm donde el vendedor asume la mayor responsabilidad. Cubre todo: transporte, exportación, importación, impuestos y entrega final. El comprador simplemente recibe la mercancía. Para usar un DDP, el vendedor debe conocer bien las leyes fiscales y aduaneras del país de destino, ya que asume todos los riesgos y costos asociados. Bien, ahora pasaremos a los Incoterms marítimos conformados por el grupo F. En estos términos, de igual manera, el vendedor es responsable de entregar la mercancía en un lugar designado, generalmente en un puerto, y el comprador asume los costos y riesgos a partir de este punto. En los Incoterms marítimos son 4. El primero de ellos es FAS, Free Along Ship, o su traducción al español, libre al costado del buque, el cual consiste en que el vendedor deja la mercancía colocada junto al buque en el muelle o puerto acordado. A partir de ahí, todo lo que sigue, como cargarla en el barco, el transporte, el seguro y los trámites de importación, corren por cuenta del comprador. Se usa sobre todo para mercancías que se cargan a granel. El siguiente es el FOB, Free On Board, o libre a bordo, como se traduce al español. Aquí el vendedor coloca la mercancía directamente a bordo del buque en el puerto del embarque. Desde ese momento, el comprador asume todos los riesgos y costos. Es uno de los términos más tradicionales en comercio marítimo, pero actualmente puede generar confusión en el manejo de los contenedores. El siguiente es el CFR, el Cost and Freight, costo y flete, por su traducción al español, en el que el vendedor paga el transporte marítimo hasta el puerto de destino, pero el riesgo se transfiere al comprador desde que la mercancía sube al barco. Esto no incluye seguro, por lo que el comprador debe asumir el riesgo durante el trayecto. El siguiente es el CIF, el Costs, Insure and Freight, costo, seguro y flete, como se traduce al español. Al igual que el CFR, el vendedor paga el transporte marítimo y además contrata un seguro marítimo. Sin embargo, el riesgo pasa al comprador al subir la mercancía al buque. Aunque el vendedor paga el seguro, la cobertura es básica y el comprador puede necesitar una cobertura adicional si quiere una mayor protección. Los Incoterms son más que siglas, son acuerdos claros que determinan cómo se desarrolla una operación internacional. Elegir el Incoterm correcto reduce conflictos, protege tu mercancía y da transparencia a la negociación. Antes de cerrar un trato internacional, asegúrate que ambas partes entiendan y acepten el Incoterm elegido. Muchas gracias por ver el video.